he hecho bastantes, he hecho algún par de filminas de Anato. La idea no es aburrir, la idea las vamos a pasar relativamente rápido esas filminas, así que nos vamos a detener en las más importantes, tanto las de Anato como las de anatomía funcional. Ahora, lo que es anatomía funcional, sí sería importante entender al menos los movimientos básicos del pie y los movimientos en los cuales está implicado el tibial posterior, porque en realidad para abordar el tema de la disfunción del tibial posterior, primero tiene que estar dominado la función, si no, no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, para ir arrancando, bueno, en lo que es el campo de la cirugía de tobillo y pie, en realidad hay pocas patologías en las cuales hay tanta controversia alrededor de los planes terapéuticos. No hay tantas patologías en las cuales haya tanta controversia, ¿sí? Bueno, esto en realidad se debe en parte a que hay bastante desconocimiento en realidad. Si bien hay muchas teorías, en realidad hay bastante desconocimiento todavía. Bueno, vamos a ir con las cosas básicas de Anato. Se ve bien, ¿no? Yo tengo acá... Sí, se ve bien, dale. Ahí está. Bueno, vamos a ir rápido con lo que es Anato. Acá tenemos el músculo tibial posterior, que ocupa el plano profundo de la cara posterior de la pierna, ¿sí? Es un músculo que está justo entre el flexor común de los dedos, o flexor largo de los dedos, y el flexor largo del dedo gordo o hallux, ¿sí? De hecho, bueno, tiene la misma forma, se inserta muy cerquita de todos estos músculos, y se dirige hacia tobillo. Esto sí es importante remarcarlo por el hecho de uno de los tratamientos que después voy a abordar, que es la transposición tendinosa, ¿no? Bueno, acá vemos que a nivel del tobillo, cara interna del tobillo, el tibial posterior es el tendón que pasa inmediatamente en sentido retromaleolar. De hecho está acá, el tendón tibial posterior. Enseguida detrás lo tenemos al flexor largo de los dedos, que discurre justo por detrás del tibial posterior, y más atrás el flexor largo de hallux o el dedo gordo, ¿sí? Bueno. No mucho más, acá es nuevamente una imagen de cara interna de tobillo y retropie, en la cual están representados los mismos tendones que recién vimos, pero envueltos en las vainas sinoviales. Otra imagen más, nuevamente, el músculo tibial posterior, el cual, bueno, es un músculo alargado que se inserta en la cara posterior de la membrana interósea de la pierna, en el tercio superior, y también se inserta en la superficie adyacente, de tibia y peroné, ¿sí? Se dirige inferiormente, pasa por detrás del maléolo. Fíjense que acá el tendón tibial posterior está pasando por delante, ¿sí? Lo decusa en sentido anterior al tendón del flexor largo de los dedos, ¿sí? Bueno. Otra imagen parecida, acá también, representado por las vainas sinoviales. Después, ahora en un ratito, voy a hablar al menos 2 minutos de la importancia de la vaina sinovial, porque va a explicar también en parte la fisiopatología de la disfunción del tendón, ¿sí? Esa es la importancia. Bueno, otra imagen más, donde acá se ve la afectación, representa la afectación del tibial posterior. Bueno, vamos a hablar 2 palabras de lo que es la conformación del tendón. Esto más que nada R1, R2, ¿sí? A mí la que me gusta es más esta, que está en inglés. La estructura más básica, la fibrilla de colágeno, ¿sí? Varias fibrillas de colágeno conforman la fibra de colágeno. A su vez, varias fibras de colágeno forman esta estructura, que es acá en inglés se llama the Primary Fiber Bundle. El bundle es un as, ¿sí? Que en realidad es una estructura subfascicular, perdón. Varias de estas estructuras primarias conforman finalmente lo que es el fascículo, ¿sí? Y varios de estos fascículos conforman esta estructura más grande, que sería el Tertiary Fiber Bundle, ¿sí? Esta es la estructura básica, si se acuerdan, el tejido conectivo que va rodeando estas proteínas que conforman el tendón sería el endotenon, o endotendón, y la envoltura externa
el epitendón y el paratendón, ¿sí? Bueno, esto sí es importante por el hecho de que, bueno, acá vemos cómo se nutre al menos en parte el tendón, ¿sí? A lo que se refiere a la irrigación. ¿Dónde está? Acá. Bueno, recapitulando, el endotendón, ¿sí? El tejido conjuntivo que se encuentra alrededor de las estructuras más básicas, los fascículos, ¿sí? Alrededor el epitendón, por fuera el paratendón. Fíjense que acá el paratendón contiene las estructuras vasculares, ¿sí? Y acá vemos cómo ingresan los vasos, y esto va a terminar conformando el mesotendón, que después tengo una imagen que está buena. Acá nuevamente, vemos el vaso sanguíneo que imparte ramas y entran por lo que es el mesotendón, que es un espacio acá que permite el ingreso de los vasos, ¿sí? Acá vemos cómo está la envoltura externa, esta es la más externa de todas, en realidad es una capa, una envoltura fibrosa, la cual genera los conductos osteofibrosos, ¿sí? O sea, los retináculos. Y después, bueno, acá vemos cómo está el tendón, y alrededor la vaina sinovial, ¿sí? Bueno, esta imagen está muy buena. Acá lo mismo, acá vemos el hueso, acá vemos justo el tendón, y acá está representado alrededor del tendón la envoltura de la vaina, ¿sí? Con su capa visceral y por fuera la capa parietal. En el medio que tenemos, bueno, el espacio visceral, el espacio de sinovial, que contiene líquido sinovial. En condiciones normales es una película de líquido con un espacio virtual, ¿sí? Que no debería haber mucho líquido, pero en contexto de un proceso inflamatorio junta líquidos, ¿sí? Y acá vemos el mesotendón, que es lo que vimos antes, que es el hueco por donde puede ingresar un vaso que va a terminar nutriendo, ¿sí? al tendón. Acá lo vemos. Bueno. Nueva filmina. Es un poco más de lo mismo, un vaso que a través del mesotendón imparte ramas que terminan irrigando al tendón, ¿sí? Bien. Bueno, con respecto a la irrigación tenemos, puntualmente, ahora ya estamos entrando en lo que es el tibial posterior, tenemos 4 fuentes principales. Por un lado están los vasos proximales a la inserción muscular, o sea, donde arranca el tendón tibial posterior, ¿sí? Que esos son todos vasos provenientes de la arteria tibial posterior. Después tenemos también los vasos que vienen del mesotendón, que es la estructura que recién estuvimos analizando. Son vasos que entran justamente por este mesotendón, que en realidad también tienen un origen de la arteria tibial posterior, ¿sí? Después tenemos vasos que van discurriendo por la capa más externa, que es el paratendón, que van conformando lo que es la red arterial peritendinosa. Y después otros vasos que van a terminar irrigando al tendón tibial posterior son los vasos que nutren donde el tendón se inserta a nivel óseo, ¿sí? Que eso ya no es del tibial posterior, sino ya son vasos que vienen de la rama plantar medial de la arteria plantar, ¿sí? Bueno, esto sí es importante. Con respecto a la vascularización del tendón del tibial posterior, hay una zona hipovascular. Esto es algo completamente normal, tiene su corolario también en el músculo supraespinoso. Esto, digamos, anatómicamente es así, o sea, no es que sea una alteración. Es una zona del tendón la cual característicamente tiene una menor vascularización, producto de que el mesotendón es discontinuo, ¿sí? Y esta zona, no es avascular, pero sí es hipovascular, se encuentra en cercanías de la zona maleolar, o sea, el maleolo interno, que es característicamente la porción del tendón que más se ve afectada en esta patología, de la disfunción del tendón, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un dato de color, que esta misma discontinuidad del mesotendón no se ve en el tendón del flexor largo de los dedos, y por ende no es un tendón que sufra esta misma disfunción, ¿no? Bueno, una imagen que representa la tendinopatía, una patología a nivel del tendón, ¿sí? Bueno, acá sí, esta es una filmina que representa algo importante a entender. Vamos a hablar al menos 2 minutos de lo que es la función del tibial posterior, para poder entender después la disfunción, ¿no? Bueno,
En cuanto a la función, en realidad, la función se puede deducir simplemente por la situación anatómica por la cual pasa el tendón tibial posterior. Analizándolo, el tendón del tibial posterior pasa en una situación posterior al eje del tobillo, o sea, al eje de la articulación tibio-astragalina, ¿sí? Y a su vez se encuentra en una situación interna o medial con respecto a otro eje importante, que es el eje de la subastragalina. Entonces uno ya ahí ya deduce cuáles son los movimientos que va a imprimir este tendón, ¿sí? Al pasar posterior al eje del tobillo, lo que va a hacer es un movimiento de flexión plantar, ¿sí? Una flexión plantar o una extensión. Y después al pasar en situación medial con respecto a la subastraganina, lo que va a generar es un movimiento de inversión, ¿sí? Entonces genera una flexión plantar y un movimiento de inversión de retropié. No sé si hasta ahora los residentes, al menos los más chiquitos, vienen siguiendo. Una inversión del retropié sería un movimiento que lleva el tobillo hacia interno, ¿sí? O sea, está haciendo una extensión, extiende el pie, una flexión plantar, y lleva el talón hacia interno. Esa es la inversión del retropié. Por otro lado, hay que tener en cuenta las inserciones que tiene el tibial posterior a nivel del mediopié, ¿sí? Los lugares de inserción son el navicular o escafoides tarsiano, fundamentalmente se inserta en la tuberosidad del navicular, pero después también tiene múltiples inserciones. Se inserta en los cuneiformes, en el medial, en el intermedio y en el lateral, se inserta en el cuboides y se inserta en la base de los metatarsianos, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Entonces ahí ya uno deduce más funciones del tibial posterior. Con las inserciones de medio pie, el tibial posterior lo que genera es un movimiento de aducción, o sea, mueve el pie hacia interno, y genera un movimiento de supinación. O sea, la planta del pie apunta hacia adentro. Bueno, esos eran los movimientos básicos, ¿sí? Los movimientos básicos. Bueno. Después hay otras funciones importantes, obviamente. Bueno, una de las funciones que tiene también el tibial posterior es el principal representante, o sea, es el más importante de los factores dinámicos o las fuerzas dinámicas que participan en el mantenimiento del arco longitudinal plantar, ¿sí? No es el único, es el más importante de los dinámicos. Algo importante a saber es que hay factores estáticos y hay factores dinámicos que participan en el mantenimiento del arco longitudinal plantar. Con respecto a los factores estáticos, en realidad, bueno, hay varias teorías que explican la conformación del pie. No me voy a meter con eso porque la verdad que se escapa. Pero para resumirlo, los factores estáticos que participan en el mantenimiento del arco longitudinal plantar, los más importantes son los ligamentos que se encuentran en la parte interna de la planta del pie. El principal representante es el ligamento calcáneo cuboideo. Perdón, el calcáneo navicular plantar. Ese es el más importante de todos. Después, con respecto a las fuerzas dinámicas o los estabilizadores dinámicos del arco longitudinal plantar, bueno, tendón tibial posterior, y después tenemos músculos intrínsecos del pie. Bueno, no podemos dejar de mencionar la importante función que tiene durante la marcha, ¿sí? Y acá lo que hay que saber, voy a hablar dos palabras de lo que es la marcha, porque en realidad empezar a hablar de marcha es otra clase, lleva mucho tiempo. Lo vamos a resumir y hacerlo bien didáctico. En la marcha se identifican a grandes rasgos dos fases, ¿sí? Que es la fase de apoyo y la fase de balanceo. Esas fases se alternan de un miembro al otro. Cuando uno apoya, el otro balancea. Con respecto a la fase de apoyo, o sea, cuando el pie apoya, también se puede descomponer esa fase, se puede descomponer artificialmente y a los efectos didácticos, se puede descomponer a su vez también en tres fases, que es la fase de apoyo inicial, que es cuando el talón choca contra el piso, la fase de apoyo medio, y la fase final del apoyo, que es el periodo propulsivo del paso, ¿sí?
¿Por qué hago mención de esto? Porque en realidad el tibial posterior, muchos de estos movimientos que recién estuvimos describiendo, obviamente los realiza en la fase de apoyo, ¿sí? Es un músculo que está inactivo en la fase de balanceo. Este músculo, el tibial posterior, actúa fundamentalmente en lo que es la fase media de la fase de apoyo, y lo que es el periodo propulsivo. Si bien no participa en la propulsión directamente, forma parte. Después lo vamos a explicar por qué, ¿sí? Bueno. Ya entrando en lo que es el tema de la fisiopatología, acá hay dos grandes grupos, ¿sí? De lo que es la etiología de la lesión del tendón tibial posterior. Por un lado tenemos los factores traumáticos, o sea, un traumatismo importante, el cual al menos el paciente refiere como un antecedente de importancia. Y por otro lado tenemos un montón de causas, etiologías o noxas, que las agrupamos en lo que se termina denominando la ruptura espontánea del tendón tibial posterior. Esta es una denominación que apareció en 1969, lo de la ruptura espontánea. Y en realidad, bueno, yo acá puse ruptura espontánea versus ruptura espontánea, entre comillas, porque en realidad no hay nada espontáneo. Para que el tendón se rompa, hay varias noxas subyacentes que generaron algún tipo de lesión que hizo una predisposición a que finalmente se termine rompiendo. En este caso, espontáneamente, entre comillas, ¿no? Bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que son los traumatismos que pueden llevar hacia una lesión o una ruptura del tendón tibial posterior. Básicamente esto se puede llegar a producir en ciertas lesiones del tobillo, en un mecanismo que va hacia lo que es la pronación y rotación externa, generalmente fracturas, ¿sí? No exclusivamente, pero generalmente hay una fractura asociada. Puede ser una fractura aislada del maleolo interno, asociada justamente a una lesión del tibial posterior, pero también pueden ser fracturas bimaleolares. Y de hecho también se ha visto lesiones del tibial posterior sin una lesión o una fractura del maleolo interno, pero con una lesión del deltoideo. Pero básicamente el mecanismo es ese, es un mecanismo de pronación, rotación externa, y eso hace que el tendón tibial posterior, que se encuentra en una situación relativamente fija, justamente por el retináculo por el que discurre, hace que se elongue bruscamente y pueda romperse. Repito, muchas veces asociado a una fractura del maleolo interno, y de hecho muchas veces termina impidiendo una adecuada reducción, porque se interpone entre los fragmentos fracturarios, ¿sí? Bueno, y acá en lo que es la explicación de las rupturas espontáneas, nuevamente entre comillas, espontáneas, bueno, vemos que hay muchas causas subyacentes. Una de ellas, una importante, es la sobrecarga del tendón. Esto se debe, bueno, como el nombre lo indica, la sobrecarga es un uso repetitivo, excesivo del tendón que va a terminar generando un microdesgarros. Acá hay un dato interesante, en realidad cualquier tendón va a soportar una frecuencia de uso de 1500 a 2000 ciclos por hora. Más de eso ya empieza a sufrir lesión. La lesión se traduce en microdesgarros, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta es la edad. Bueno, con la edad aparece un proceso degenerativo. No digo que sea normal, pero con la edad, a medida que una persona avanza en edad, se producen cambios en todo el cuerpo, el tendón no es ajeno a eso, y se producen alteraciones histológicas que son importantes porque van a cambiar las características de lo que es la resistencia del tendón, y por ende van a favorecer el proceso de lesión. Lo que sí está demostrado en muchos casos que este proceso degenerativo que ocurre acompañado muchas veces a la edad, uno de esos cambios es el exceso de mucina, ¿sí? Y cuando hay demasiada mucina en el interior del tendón, bueno, eso se lo llama una degeneración mixoide. Esto generalmente se demuestra por tinciones especiales, y no nos vamos a meter con eso,
pero en definitiva lo que hace el exceso de depósito de mucina genera una alteración en la orientación normal de los haces del colágeno que estuvimos describiendo hace rato, y al alterar la alineación normal de los haces de colágeno hace que cambie la resistencia del tendón, ¿sí? Otro dato importante, que con la edad lo que ocurre son cambios en el tipo de colágeno. El tendón está básicamente formado por colágeno tipo 1, en gran proporción colágeno tipo 1, y en menor medida tipo 3, 4, 5, bueno. Con la edad se producen cambios en el tipo de colágeno. Bueno, en algunas personas, por un tema genético, se ve que esos cambios en los tipos de colágeno son más importantes aún, y se ha demostrado que en los tendones que han sufrido un proceso de degeneración y de ruptura ha habido claramente una gran cantidad de colágeno tipo 3, 4 y 5 y una disminución importante de colágeno tipo 1, asociado al depósito mixoide que lo que hace es alterar la orientación. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio del tipo de colágeno? Bueno, en realidad cuando aparece un exceso de colágeno tipo 3, 4 y 5, lo que ocurre es que las fibrillas de colágeno son mucho más delgadas. Y eso ya cambia las características propias del colágeno, ¿sí? No es lo mismo el colágeno tipo 1 que el colágeno tipo 3. Entonces ahí ya tenemos dos cuestiones. Tenemos un colágeno que conforma fibrillas mucho más adelgazadas, y tenemos un acúmulo de mucina que produce un cambio en la orientación del colágeno. Entonces ya tenemos, en definitiva, un tendón que está debilitado. Con respecto a la inflamación, bueno, la inflamación también juega un papel importante, Muchas veces, de hecho, es la forma inicial de presentación, pero acá en este ítem de inflamación se refiere más que nada a ciertas enfermedades inflamatorias, que no vamos a entrar en detalle porque excede, pero hay un montón de enfermedades seronegativas, entre ellas la artritis reumatoidea, donde se ve un proceso inflamatorio generalizado y muchas veces afecta cápsula articular, la inserción ligamentosa, la inserción de la cápsula. Bueno, este es un factor que ayuda a que finalmente se lesione el tendón. Y finalmente, una causa muy importante de lesión del tendón es justamente una causa vascular, o sea, los trastornos o traumatismos isquémicos, o la noxa isquémica. Y acá tenemos 4 enfermedades en las cuales esto está más presente, ¿no? La obesidad, la hipertensión, diabetes, exceso de corticoides, cirugías en la zona medial del pie y del tobillo. En realidad, uno esto, si lo piensa, tiene su lógica, porque, por ejemplo, la diabetes produce alteraciones de las arteriolas, eso produce un enlentecimiento de la circulación, los corticoides lo mismo, desfavorecen lo que es la irrigación. Una cirugía en la zona medial del pie, bueno, puede comprometer vasos y por ende, indirectamente puede terminar generando una zona de mayor hipoperfusión. Y después, bueno, 2 palabras más. En realidad, bueno, acá tenemos todos estos factores que describí acá, obviamente van a tener una mayor incidencia en lo que es la zona hipovascular que evaluamos antes, ¿sí? Justamente la zona hipovascular que coincide, es la zona del tendón que pasa justo en sentido retromaleolar. Entonces, cualquiera de estos factores va a terminar produciendo una noxa justo en esa zona. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que es la clínica, ¿sí? Bueno, el examen físico del paciente siempre se arranca con el paciente de frente, de pie, descalzo, obvio. El paciente tiene que estar totalmente descubierto, si está en ropa interior sería lo mejor, en realidad, porque en realidad habría que evaluar desde las rodillas hacia abajo. ¿Por qué desde las rodillas? Bueno, en realidad cuando el paciente tiene una patología avanzada, tiende a rotar externamente el miembro inferior. Entonces es importante que evaluar la posición de las rodillas. Tiene que estar simétricas y ambas rodillas tienen que estar mirando hacia adelante, ¿sí? Bueno. Bueno, cosas que se pueden observar a la inspección. ¿Dónde tengo el cursor? Acá. En lo que es
la evaluación física del paciente que tiene una disfunción del tendón tibial posterior, nosotros vamos a ver en la zona interna del tobillo y del retropié, vamos a ver un área de tumefacción. Un área de tumefacción, ¿sí? Vemos la pérdida del arco longitudinal plantar. Por otro lado, lo que podemos observar acá es la abducción del antepié, o sea, está salido hacia afuera si lo comparamos con este. Esas son las primeras cosas que se ven a simple vista, ¿sí? Bueno, un poco más de lo mismo. Tenemos la zona interna, cara interna del tobillo, cara interna del retropié, hay una tumefacción, se lo ve como hinchado. Una pérdida una caída del arco plantar. Después, obviamente, bueno, algo importante que no dije, lo que es la inspección, es importantísimo verlo al paciente, obviamente, en carga, tiene que estar pisando bien, ¿sí? Acá lo puse, la evaluación en carga completa. Observando la zona medial nuevamente, vemos la tumefacción en cara interna, vemos el hundimiento del arco. Ahora es importante mirarlo de atrás al paciente. Acá lo que evaluamos es la deformidad que tiene el retropié, ¿sí? En valgo. Este es un paciente que tiene un retropié en valgo, asociado a la zona de tumefacción interna, asociado a el hundimiento del arco plantar, ¿sí? Estamos sumando cosas. Tenemos un retropié valgo. Acá, para completar el examen físico, es importante sacar el ángulo de esta desviación en valgo del retropié. Para eso se usa un goniómetro. Otro signo importante que se observa al observar al paciente desde atrás, más allá del retropié valgo, se observa este signo, que es característico, ¿sí? El signo de la presencia de demasiados dedos, el too many toes sign, ¿sí? Bueno, y ahora nos metemos ya en las pruebas funcionales. Acá hay dos pruebas funcionales que ponen de manifiesto cuando el tendón está andando mal. Hay una prueba que es la prueba del levantamiento del talón, que esto se puede hacer con los dos pies a la vez, y después va a haber otra prueba que se hace con un solo pie, evaluando el tendón alterado, ¿no? Bueno, ¿cómo se lee esto? En realidad el médico tiene que estar detrás del paciente y se le pide al paciente que se ponga en puntitas de pie. Entonces, normalmente cuando el paciente hace este movimiento, el tendón tibial posterior, que funciona bien, le imprime al retropié un mecanismo de inversión. ¿Sí? Recordamos la inversión es el movimiento por el cual el talón va hacia adentro. O sea, diciéndolo más fácil, cuando el paciente se pone en puntitas de pie y el paciente puede llevar el talón hacia adentro, eso significa que el tendón tibial posterior está funcionando bien, porque está justamente haciendo un mecanismo de inversión. Y acá al lado vemos que esto no ocurre, ¿sí? Acá vemos una importante área de tumefacción en la cara interna del retropié y del tobillo, y vemos que el paciente, cuando intenta ponerse en puntitas de pie, esto acá no ocurre. O sea, es incapaz de generar un mecanismo, un movimiento de inversión al ponerse de puntitas de pie. O sea, esto claramente habla de que acá el tendón tibial posterior tiene un problema importante, y bueno, es una señal clara de la disfunción del tendón tibial. Bueno, el mismo examen, pero ahora realizado con un solo miembro inferior, el miembro inferior que va a ser evaluado. El examen físico continúa con el paciente sentado. Acá cuando el paciente está sentado se puede evaluar la movilidad pasiva, ¿sí? Tanto del tobillo como de la medioastragalina, la subastragalina. Bueno, si nos metemos ya en lo que es la palpación, en la cara interna del tobillo y cara interna del retropié, obviamente, acá vamos a
a encontrar una zona con tumefacción, puede encontrarse a la palpación una zona caliente, lo cual denota un proceso inflamatorio, aumento de temperatura, a veces se percibe a la palpación líquido. Un detalle importante, esta sintomatología inflamatoria es propia de los primeros estadios. Después vamos a abordar la clasificación en estadios de la progresión de esta patología. Pero esto se observa en los primeros estadios, el proceso inflamatorio. Otra prueba a realizar cuando el paciente está sentado, bueno, se evalúa la integridad del tendón tibial posterior, a ver si el tendón está íntegro, todavía conserva fuerza, si conserva movimiento. Lo que se hace en este caso, bueno, se lleva el pie a una situación de flexión plantar y de ligera abducción, y se le pide al paciente que haga justamente el movimiento buscado, que es el movimiento que uno quiere evaluar a ver si está andando el tendón tibial posterior. O sea, se le pide al paciente que trate de hacer justamente una inversión, flexión plantar y una supinación. Pero se le hace una resistencia acá. Entonces se evalúa si el paciente lo puede hacer y puede vencer esta resistencia, ¿sí? Bueno, acá lo que se evalúa no solamente si lo puede hacer, claramente que si puede vencer la resistencia, el tendón está íntegro y es funcional. Si no lo puede hacer, bueno, algún problema hay ahí. Además, también lo que se evalúa es si esto genera dolor. Otro examen, otra prueba para hacer. Bueno, Silver Skull Knee Flexion. Esta es una prueba que se realiza en realidad buscando una manifestación de algo que se observa en un estadio avanzado, ¿sí? Después lo vamos a explicar un poco más esto. Pero en la disfunción del tendón tibial posterior, en un estadio muy avanzado, lo que se encuentra es una contractura y un acortamiento de lo que es la parte de la cadena posterior, fundamentalmente la zona gemelar y el sóleo, ¿sí? Bueno, esta es una prueba que permite evaluar justamente si hay o no hay un acortamiento. Lo que se hace es, se le pide al paciente que haga una dorsiflexión del tobillo, estando el miembro inferior completamente extendido, ¿sí? Fíjense que acá, estando extendido el miembro inferior, está tensionado todo lo que es el complejo sóleo-gastrocnemio. Después se repite la misma prueba, estando la rodilla en flexión. Acá se va a relajar, ¿sí? Y entonces ahí se evalúa nuevamente la flexión dorsal que tiene. Esto simplemente es para evaluar el grado de afectación, de compromiso de los gemelos. Bueno, si seguimos con el examen físico, estando el paciente sentado, otra cosa importante a evaluar es esta afección que también habla a favor de una instancia bastante avanzada de la deformidad, que es esto, que es el antepié fijo. Un antepié fijo en varo, ¿no? Bueno, para lo cual el paciente tiene que estar ya acostado, con piernas bien extendidas, y hay que mantener lo que es el movimiento de la subastragalina en una posición neutra. Otra cosa importante a evaluar, el calzado. Esto aporta muchos datos, ¿sí? Particularmente en la disfunción del tibial posterior y el consecuente pie plano desgasta excesivamente la parte interna del calzado. Bueno, acá tenemos una clasificación, una estadificación clínica. La idea de esto es aclarar un poco, ordenar un poco el conocimiento. Se divide en 3 estadios, estadio 1, 2 y 3. Bueno, el estadio 1 corresponde a la primera instancia de esta patología, donde predomina el proceso inflamatorio. Por ende, el cuadro clínico es la tumefacción, o sea, la cara interna del retropie hinchado, cara interna del tobillo hinchado, está con dolor, fundamentalmente con dolor a la palpación en el territorio del tibial posterior, zona caliente. En este estadio, el estadio 1, todavía el tendón está completamente íntegro. No hay una lesión importante del tendón más allá del proceso inflamatorio que tiene, pero el tendón está íntegro. Por ende, fuerza normal, movimiento normal, y las pruebas de elevación del talón
normales. Bueno, otra cuestión que acá en este estadio 1, el primer estadio, todavía no se ve un retropié valgo. Estamos solamente en el proceso inflamatorio. Y toda esta sintomatología se debe justamente a un proceso de tenosinovitis. Esa es la causa. Radiografías normales en este primer estadio, ¿sí? Acá vemos ya en el estadio 2 cómo avanza esta patología. En el estadio 2 ya empiezan a hacerse más evidentes ciertas cosas que se le suman a la deformidad progresiva, ya aparece un retropié valgo y una antepié en abducción. Bueno, acá me voy a detener 2 minutos explicando por qué se produce esto. Bueno, cuando empiezan a impactar las noxas que estuvimos hablando antes, a nivel del tendón tibial posterior, el tendón tibial posterior no solamente sufre un proceso de degeneración, también sufre un proceso de elongación. Se estira el tendón tibial posterior. Entonces ya deja de cumplir función. Por ende, hay un tendón del otro lado del pie que queda sin que es el denominado antagonista del tibial posterior, que es el peroneo corto. Cuando deja de funcionar adecuadamente el tibial posterior, el peroneo corto no tiene ningún tipo de contrarresistencia. No sé si se acuerdan a las funciones del peroneo corto. Básicamente genera justamente movimientos opuestos al tibial posterior. Genera un movimiento de abducción. Por ende, cuando se lesiona el tibial posterior, este peroneo corto empieza a funcionar de más y genera la deformidad lentamente progresiva del retropié hacia el valgo, ¿sí? Hacia el valgo y el antepié hacia la abducción, lo cual justamente genera, entre otras cosas, la aparición del signo de los demasiados dedos. Bueno. En el estadio 2, que es este estadio donde ya aparece un retropié valgo y un antepié en abducción, justamente por el accionar del peroneo corto, ya empiezan a aparecer otras cosas más. El hundimiento del arco del pie, todavía este test de la elevación del tendón es normal, o sea, todavía hay cierta integridad. Después lo han dividido este estadio en dos, ¿sí? El 2A y el 2B. Con respecto al 2A, predominan los síntomas en el lado medial, o sea, todo el complejo inflamatorio tenosinovítico, la tumefacción y el hundimiento del arco del pie, y el estadio 2B ya predominan síntomas más laterales, ¿sí? Sí, hay una signo-sintomatología lateral, que en realidad es producto de una excesiva deformidad en valgo del retropié, lo cual va a producir una compresión entre el extremo distal del peroné y el calcáneo. Bueno, y este estadio 2B obviamente ya hay una insuficiencia del tendón, una insuficiencia total del tendón. Por ende, al haber una insuficiencia total, ya la elevación la maniobra esta de elevación de los talones le va a dar mal. Bueno, finalmente, un estadio 3, que es algo importante, no sé si dije, que el estadio 2 es flexible todavía, ¿eh? Es una deformidad flexible, o sea, es revertible. Estadio 3 ya es una deformidad completamente fija, o sea, en este estadio ya desaparecen los componentes del lado interno, los componentes inflamatorios acá ya desaparecen, y de hecho muchas veces ya la cara interna del retropié y tobillo ya deja de doler, no así el pie claramente pie plano que aparece. Ya hay una deformidad claramente instalada, con un valgo en retropié, con una abducción bastante intensa, con el signo de los demasiados dedos. Muchas veces acá ya se asocia un antepié fijo en varo, que es la imagen que habíamos visto antes.
Y acá aparece lo que estuvimos hablando de la maniobra de evaluación del gastrocnemio. Acá ya aparece una contractura. Ya aparece contraído lo que es el complejo gastrocnemio sólido. Obviamente en esta instancia ya es completamente negativo la prueba del talón. Bueno, nos vamos a meter ya un poquito en lo que es imágenes. No voy a divagar con esto. Esto también puede llegar a ser una clase completa. Vamos a hacerlo más básico en radiografías. En realidad, lo que es radiografías, se pide tobillo, frente perfil, el pie, frente perfil oblicuo. No hay mucho más que eso. Lo único que vamos a analizar acá es este ángulo, que es el ángulo de Costa-Bartani, que es esto no es más ni menos que un ángulo que se forma en esta zona, que es un ángulo que se forma en la zona de la intersección de dos líneas, que es un ángulo que aparece en situaciones normales. Este ángulo se forma por intersección de una línea que va desde la zona más inferior del calcáneo hasta la parte más inferior de la articulación astrágalo-escafoidea o astrágalo-navicular. La otra línea va justamente desde ese punto hasta la zona más inferior del sesamoideo. Bueno, en condiciones normales acá hay un ángulo. Este ángulo de 120 a 130 grados. Eso es algo completamente normal. Y es algo que se va a ir alterando en la medida que va progresando la deformidad del pie, ¿sí? Bueno, un breve resumen de lo que en realidad ya hablamos. En el estadio 1, donde predomina el componente inflamatorio, recapitulando, en realidad solamente hay una tumefacción y hay dolor en cara interna del retropie y tobillo. Acá en esta instancia todavía las radiografías son completamente normales. No así ya en los estadios 2 y 3, por supuesto. ¿Cuál es la importancia de las radiografías? Más allá de encontrar la alteración en el ángulo de Costa-Bartani y de corroborar la deformidad que se va instalando. Bueno, tiene otra utilidad, que es descartar otro tipo de patologías que puedan estar generando dolor o que puedan estar generando, que puedan confundir un poco, ¿sí? Las vamos a mencionar, no nos vamos a meter con esto: la coalición terciana, enfermedades reumáticas importantes, un navicular accesorio, el antecedente de una lesión de Lisfranc. Bueno, algunas imágenes. La proyección anteroposterior. Acá tenemos algo muy característico ya de un estadio relativamente avanzado de esta patología, donde lo que se observa es una subluxación entre astrágalo y el escafoides. Y acá tenemos una proyección lateral, donde se ve otra imagen característica y propia de esta deformidad, la denominada combadura de la articulación astrágalo-navicular. Acá vemos cómo, acá si uno calcula el ángulo de Costa-Bartani le va a dar cualquier cosa, totalmente caído. Y se observa esta imagen de combadura, donde claramente es muy evidente que hay algo ahí que... O sea, estas son las dos imágenes patognomónicas, digamos, ¿sí?, de la afección avanzada. Tenemos la subluxación astrágalo-navicular y la imagen de combadura, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que también pedíamos imágenes de tobillo. Acá tenemos un tobillo, un frente de tobillo. Acá el paciente está sin carga, y ahora vemos cómo con carga, bueno, esto es una imagen producto del retropié que se fue al valgo en forma acentuada. Y acá se genera justamente la compresión entre el extremo distal del peroné y el calcáneo, ¿sí? O sea, esto es un estadio bastante avanzado de esta afección. Bueno, siguiendo en imágenes, bueno, tenemos la ecografía, la reso, la tomo. Acá tenemos una foto donde se evidencia el acúmulo de líquido. Esto corresponde
al líquido que ocupa el espacio sinovial. Esto es propio y característico de los estadios iniciales, donde predomina todo el complejo inflamatorio. Básicamente es el mejor estudio de todos para evaluar partes blandas, la reso, obviamente. La tomo también aporta información, pero no tanto y no tan buena resolución para partes blandas. Bueno, y la eco tiene la ventaja de ser más rápido, ser más económico, pero es operador dependiente. Y la tomo, bueno, aporta más definición en lo que es la parte ósea, obviamente. Bueno, entrando un poquito en lo que es el tratamiento. El tratamiento, al menos lo que es el tratamiento conservador, siempre se lo debe contemplar, siempre debe estar contemplado. Al menos debe intentarse en casi todos los casos. Si bien no hay protocolo, bueno, el tratamiento conservador que se va a sugerir claramente también va a depender del estadio en el cual el paciente realiza la consulta. Hay 4 ítems fundamentales, que por un lado es el reposo del tendón, por otro lado medicación, fisioterapia y ortesis. Bueno, acá metí una filmina que está buena porque en realidad los estadios iniciales de esta patología, de la disfunción del tendón tibial posterior, el estadio inicial, que es el proceso inflamatorio, es un motivo de consulta bastante frecuente, se ve bastante. Típicamente la persona que sale a correr, hoy en día que está tan de moda el running, por ahí la persona que se excedió en kilometraje o no está bien entrenado. De hecho, me animaría a decir que está dentro de las primeras causas de consulta entre los corredores, junto a la tendinitis anseriana o tendinitis de pata de ganso y la fascitis plantar. Son motivos de consulta que se ven bastante. Por ahí no tanto en el hospital, pero por ahí en privado se ve mucho más esto. Es típico que el paciente venga a consultar con tumefacción y dolor en todo el territorio del tibial posterior, asociado claramente a un entrenamiento. Algunos tips que se le puede llegar a decir a este paciente, que claramente acá nos metemos en lo que es por ahí deporte, ¿no? Que si el paciente quiere seguir corriendo, bueno, mejoran el calzado, ¿sí? Hay ciertos calzados que tienen, que son las denominadas zapatillas de pronadores, que en la parte interna de la suela hay una mayor densidad que en el resto de la suela, ¿sí? Entonces, esto le va a generar cierta contención y puede llegar a aplacar un poco la recidiva de esta patología en caso de que el paciente quiera seguir corriendo más adelante, ¿no? Bueno, acá algunos detalles adicionales. Generalmente este proceso inflamatorio en los corredores aparece cuando hacen los fondistas, cuando cruzan los 8 kilómetros. Esto se debe justamente a que ya el tiempo de trabajo ya genera una fatiga muscular. Recordemos una de las importantes funciones del tibial posterior, que es el mantenimiento del arco longitudinal plantar, que es el principal factor dinámico. Pero cuando uno corre y cruza los 8 kilómetros, el pobre músculo empieza a fatigarse y el arco empieza a ceder. Y muchas veces esto se manifiesta con un proceso inflamatorio. Bueno, otro ítem que se le puede indicar al paciente, al corredor, es que el cambio regular de las zapatillas. ¿Sí? Bueno, esos son datos muy de deportología. Con respecto ya a proponer algún tipo de inmovilización relativa, esto también es una filmina bien de deporto, el vendaje funcional o taping, que es un método para generar cierta inmovilización, lo cual le va a favorecer al tendón a que pueda desinflamarse. Obviamente que se aconseja un periodo de descanso en lo que es el entrenamiento. Acá lo que hay que decir que en realidad esto solamente limita el movimiento de inversión. Sin embargo, el movimiento en el plano sagital, o sea, la flexoextensión, todavía se conserva. Pero bueno, uno acá le da una ayuda al tendón para que vaya desinflamándose. Obviamente que esto se combina, repito, con reposo deportivo, siempre y cuando se pueda, y que no sea por ahí un atleta de élite.
y algún tratamiento analgésico bien instituido. Y recordemos que corticoides no. Bueno, si avanzamos un poco con respecto a los métodos de inmovilización, bueno, ya entramos en lo que es el denominado, por las siglas en inglés, el CAM, el Controlled Ankle Motion, pero bueno, acá con una bota Walker anda bien. Esto ya va a limitar tanto la inversión como el movimiento en el plano sagital, flexo-extensión, combinado nuevamente con un esquema analgésico, obviamente con reposo deportivo, y kinesio. Bueno, si subimos el nivel de inmovilización puede ser un yeso, esto en realidad depende mucho también del cuadro clínico del paciente, obviamente, con sus ventajas, con sus desventajas. Las ventajas, bueno, obliga al reposo absoluto, y desventajas, bueno, las desventajas propias de una inmovilización tan rígida, TBP, atrofia. Bueno, cuando la sintomatología es importante, lo que se aconseja son 4 a 6 semanas, tanto del walker o de un yeso, ¿sí? Y el tema de la carga o la descarga, esto en realidad nos guiamos por el dolor. Si hay mucho dolor, se aconseja descarga. No así, ya si el dolor va cediendo. Kinesio, con respecto a kinesio, bueno, 2 palabras, crioterapia, ultrasonido, obviamente que si hay dolor se desaconseja que uno haga fortalecimiento muscular, porque no es el momento. Sí se puede hacer después, una vez ya superada la instancia del dolor. Con respecto a las ortesis, bueno, tienen un objetivo las ortesis, que son disminuir justamente la tensión a lo largo del tibial posterior, elevar el arco y eliminar, en parte, la pronación. ¿Sí? Este es un dato importantísimo, importantísimo. En el momento de confeccionar una ortesis no es lo mismo un pie con una deformidad fija que una deformidad flexible. Eso no es lo mismo. En el caso de la deformidad flexible, si recapitulamos estadio 1 y estadio 2, cuando todavía la deformidad es flexible, el objetivo de una ortesis, como por ejemplo ser una plantilla, es un objetivo corrector. El objetivo es corregir cuando todavía es flexible. Por ende, esta ortesis hay que confeccionarla, en realidad esto lo hace el ortopedista, hay que confeccionarla poniendo el pie en la posición correcta. Recordemos, es una deformidad aún flexible. Esto se logra poniendo el retropié en posición neutra y confeccionar la ortesis una vez estando el pie en buena posición, ¿sí? En el caso de la deformidad rígida, el estadio 3, cuando la deformidad es rígida, el objetivo acá en realidad no es un objetivo corrector, porque con una ortesis en un estadio 3, una deformidad rígida, uno no va a corregir el pie. Acá el objetivo es simplemente comodidad y alivio, o sea, una adaptación funcional, que el paciente la pueda llevar mejor, en caso de que no se plantee o no haya todavía consenso en una cirugía, ¿sí? Bueno, ya si nos metemos en lo que es el tratamiento quirúrgico, bueno, hay muchísimo, de esto hay muchísimo, la idea tampoco es divagar con esto, vamos a hacer lo más importante. Con respecto al estadio 1, tenemos un procedimiento quirúrgico que es bastante sencillo, que es un procedimiento aislado, que es la tenosinovectomía, que es un procedimiento que en realidad no se suele hacer demasiado, porque muchas veces en el estadio 1, que es el cuadro donde predomina el proceso inflamatorio, generalmente con el tratamiento conservador la cosa anda bien. Y se reserva esta tenosinovectomía en caso del fracaso de dicho tratamiento conservador. Bueno. Esto sí es importante. ¿Cuál es el momento oportuno para plantear la tenosinovectomía? En realidad, 6 semanas luego de un tratamiento conservador
en el caso de un paciente que tenga una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, la seronegativa que habíamos hablado antes. Y en el caso de un paciente que tenga la forma de presentación clásica, asociada a la edad, al proceso degenerativo, bueno, en este caso, si luego de 3 meses no hubo ningún tipo de mejoría con el tratamiento sintomático, ahí se puede llegar a plantear la tenosinodectomía como un procedimiento aislado, ¿sí? Bueno, con respecto a la contraindicación de este procedimiento, cuando existen enfermedades en el interior del tendón tibial posterior, o sea, cuando ya estamos en el estadio 2. En el estadio 1, recapitulamos, solamente hay un proceso inflamatorio. El tendón conserva función, el tendón conserva movimiento. Está inflamado, pero no está roto el tendón, ¿sí? A lo sumo va a haber desgarros parciales, pero de ninguna manera está roto. Y de hecho, si en los estudios de imágenes se confirma una ruptura tendinosa, no es el procedimiento que está indicado, la tenosinodectomía. Ahí ya nos equivocamos del procedimiento, es otra cosa. Obviamente, deformidad del pie. Cuando ya entramos en el estadio 2 o el estadio 3 de la clasificación, ¿sí? Bueno, con respecto a la técnica quirúrgica de la tenosinodectomía que se plantea ante el fracaso del tratamiento conservador del estadio 1. Decúbito supino, la posición del paciente. El miembro inferior en rotación externa, generalmente no hace falta ningún realce. Digamos, normalmente la rotación que adopta el miembro inferior es suficiente como para un buen abordaje. En caso de que esto sea insuficiente, se le pone un realce del otro lado en la región glútea y eso ayuda a rotar todavía más. Algunos aconsejan el manguito, como para ver mejor la zona. Ya entrando en lo que es la incisión, ya hace una incisión centrada en todo lo que es a lo largo del curso del tibial posterior. Esto se hace desde la inserción del navicular hasta cerca del maléolo. El objetivo justamente es ver las características del tendón y las envolturas, ¿sí? Todo lo que está feo, de aspecto friable, se retira. Los pequeños desgarros que se encuentran, que estos suelen ser pequeños desgarros longitudinales, eso sí se pueden reparar. Y después, bueno, comprobar, obviamente, lo que queda de tendón, ¿no? Se reconstruye vaina y se cierra. Ya en el postoperatorio, bueno, obviamente en el postoperatorio ya un periodo razonable de inmovilización, se aconseja siempre una férula, un yeso, ¿sí? Obviamente sin apoyo. Una premisa fundamental del postoperatorio en realidad es una movilización precoz, así que inmediatamente después de esta inmovilización siempre se aconseja una movilización precoz. Obviamente asistido por un kinesiólogo. El objetivo de la movilización precoz es evitar que se haga una cicatriz y por ende pierda movimiento todo el tendón, aumentar el máximo el desplazamiento del mismo y obviamente reducir la atrofia muscular. ¿Sí? No es la idea que después de una tenosinodectomía termine con una atrofia muscular, una inmovilización prolongada. Bueno, ya cuando avanzamos en la patología, un paciente que viene en estadio 2, recordemos, el estadio 2 ya es un paciente que tiene una tumefacción en cara interna de retropié, tiene un pie plano, o sea, una caída de la bóveda plantar, tiene un retropié valgo, claramente un retropié valgo, una abducción de antepié y el signo de los demasiados dedos. Recapitulando, ¿sí? Acá lo que se plantea es otro procedimiento. Acá lo que se plantea es la transferencia del tendón de flexor largo de los dedos. En realidad este es un procedimiento que no se suele hacer en forma aislada, se lo suele combinar con otros procedimientos, que después lo vamos a hablar un poquito adelante, que es una osteotomía del calcáneo. Se suelen hacer combinados esos dos procedimientos, este solo no se hace. Bien. En cuanto a la transferencia tendinosa, ¿por qué se utiliza este tendón y no otro? Bueno, tiene su explicación. En realidad, el flexor largo de los dedos, lo vimos en las primeras filminas de Anato,
Este en realidad es un músculo que está situado en situación adyacente, tiene una trayectoria bastante similar, tiene una cercanía, obviamente, a nivel retromalleolar, pasa inmediatamente en sentido posterior, y también tira en la misma línea. Entonces, estas son todas cuestiones que favorecen a que se utilice este tendón y no otro. Bueno, acá hay un dato interesante, que en realidad, si vamos a terminar concretando una transferencia tendinosa, este tendón, el flexor largo de los dedos, en realidad tiene un 30% de lo que es la fuerza del tibial posterior. Sin embargo, esto es suficiente porque es equiparable a la fuerza que genera el antagonista y que genera la deformidad del retropié en valgo, que es el peroneo corto. Entonces, es suficiente. Bueno, después acá, sí. Otro detalle, que son músculos sincronizados en la fase de apoyo. Bueno, se activan prácticamente en la misma situación. ¿Sí? Con respecto a las condiciones para plantear esta técnica quirúrgica, recapitulando, estadio 2, o sea, tiene que haber movilidad articular, subastragalina, no tiene que haber ninguna deformidad rígida. En caso de que sea una deformidad rígida, no es la indicación. De hecho, justamente aparecen las contraindicaciones. Cuando aparece una rigidez articular, ya sea en la transversa o en la subastragalina, no es indicación. Sería una técnica equivocada esta. Obesidad y una deformidad de antepié fija en varo. No es aconsejable. Bueno, detallando un poquito lo que es la técnica quirúrgica, la posición del paciente es la misma, de cúbito supino con rotación, con manguito. Se hace una incisión también centrada en tibial posterior, un poco más ampliada que la incisión anterior, al menos en lo que es la parte proximal, para tener una buena exposición del tibial posterior y, bueno, y también tratar de acceder al flexor largo que está ahí cerquita. Lo que se evalúa, justamente el objetivo de este abordaje es evaluar el estado de este tendón, ¿sí? Evaluar el grado de compromiso de este tendón ya degenerado, de esta tendinosis. Entonces lo que se hace es escindir completamente este tendón tibial posterior claramente dañado, que se identifica, ojo a vista, y lo que siempre se intenta dejar en la medida de lo posible es 1 centímetro de muñón de dicho tendón tibial posterior en la zona distal donde se inserta. ¿Sí? Esto en realidad va a ser de utilidad en el momento de realizar finalmente la transferencia. Lo que hay que hacer, obviamente, es una disección delicada, tanto del flexor largo de los dedos como del flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Para lo cual ya se realiza un abordaje en la zona medial del pie. Acá vemos en esta imagen el flexor largo del dedo gordo, por debajo el flexor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos, acá está llevado, y el flexor largo del dedo gordo quedó ahí atrás. Esta es la importancia de un abordaje medial del pie para tener una adecuada exposición. Bueno, lo que se realiza finalmente, cuando se llega a disecar estos dos tendones, lo que se realiza es una tenodesis laterolateral de estos dos tendones, la del flexor largo del dedo gordo y la del flexor largo de los dedos. O sea, se realiza una sutura con material en la situación distal del tendón. Una vez realizada la tenodesis, lo que se realiza es la liberación del tendón, ¿sí? De acá. El tendón del flexor largo de los dedos se libera.
O sea, se realiza una tenodesis entre la parte distal del tendón del flexor largo de los dedos con la parte distal del flexor largo del dedo gordo, y en situación proximal a dicha tenodesis laterolateral se realiza la liberación del tendón del flexor largo de los dedos, el cual vamos a utilizar para la transferencia, ¿sí? Entonces ahí ya se ancla con una sutura, ya tenemos el tendón anclado con una sutura. Luego lo que se realiza es un orificio a nivel de la zona más medial posible del navicular, o escafoides tarsiano. Es un orificio que se hace de superior a inferior, ¿sí? En la zona más medial. Es importante realizarlo en la zona más medial posible porque va a generar el mayor efecto de palanca para tratar justamente de realizar la función del tibial posterior, esta transferencia, ¿sí? Luego lo que se hace es pasar el tendón del flexor largo de los dedos, liberado, se pasa por ese orificio, y finalmente se pasa de inferior a superior, y finalmente se sutura. Muchas veces se sutura sobre sí mismo, si se permite, o se sutura con el muñón. Son distintas técnicas. Resumiendo, acá lo que tenemos es el tendón del flexor largo de los dedos, el cual se ancló al navicular, ¿sí? Para que lleve a cabo la función del tendón tibial posterior que se ha resecado en el paso previo. Bueno, esto ya lo hablamos. Bueno, esto sí, también se realiza una tenodesis laterolateral entre la parte proximal del tibial posterior con el flexor largo de los dedos. Esto no hay mayores problemas. Y en cuanto al postoperatorio, lo que se aconseja es inmovilizar al paciente, un yeso bajo rodilla, una férula, una valva, con ligera, no una acentuada, sino una ligera aducción y un ligero equino. 6 semanas en total, sin apoyo, ¿sí? Transcurrido este tiempo, se cambia el método de inmovilización a la bota Walker. Ya acá en esta instancia, 6 semanas después, ya se habilita la carga y obviamente kinesio simultáneo. Bueno, este es un método quirúrgico el cual se acompaña al anterior, que es la osteotomía calcánea con desplazamiento medial. Estas son dos técnicas que van asociadas, no se suelen hacer aisladas. Acá el propósito de esta técnica quirúrgica es desplazar la zona desde la cual tracciona el Aquiles hacia una situación un poco más medial, lo cual va a favorecer también al accionar de la transferencia tendinosa que se hizo, que la describí anteriormente. Bien. La indicación, bueno, la indicación es exactamente la misma que la transferencia tendinosa, o sea, es del estadio 2 de la clasificación, y la contraindicación es la misma que la de la transferencia tendinosa, cuando hay una deformidad fija, ya sea de la subastragalina, una deformidad fija de la transversa del tarso, o cuando hay un pie, una deformidad fija en varo. Bueno, acá vemos una imagen de la forma en la cual se realiza la osteotomía. Acá ya fijada, ya se hizo la osteotomía y se fijó, con un tornillo canulado. Y acá vemos cómo han desplazado en sentido medial un total de 10 milímetros. ¿Sí? Se fija luego de haber hecho la osteotomía y luego de haber movilizado el fragmento en situación medial. Y esto lo que genera es lo que expliqué antes, o sea, desplazan la zona de inserción del tendón de Aquiles, queda desplazada en una situación un poco más medial. Con respecto a la técnica quirúrgica, bueno, paciente en decúbito lateral, manguito, una incisión en piel, esto es todo retromalular.
El corte de la osteotomía en sí se realiza con una hoja larga, es de cierre oscilante. Esto es todo algo en realidad que es bien delicado. Luego de haber realizado la osteotomía, se utiliza el osteótomo para terminar de separar los fragmentos, hay que tener cuidado de no hacer daño. Y después, finalmente, una vez lograda la separación de los fragmentos, se realiza el desplazamiento medial, ¿sí? Aproximadamente 1 centímetro. Volvemos a la finilínea anterior, que es el desplazamiento que se realiza, 1 centímetro. Estando conforme con el desplazamiento, luego se fija con un tornillo canulado. Acá está nuevamente la imagen. Fijación de la osteotomía con un tornillo canulado, ¿sí? Acá es como queda. Bueno, con respecto a la artrodesis, bueno, estos ya son procedimientos que se plantean en los estadios más avanzados, cuando ya, de hecho, ya no es indicación en los procedimientos quirúrgicos anteriores. Obviamente, en los estadios 3, cuando ya la deformidad es fija, claramente hay una restricción en el movimiento de inversión a nivel de la articulación subastragalina. También en el caso de que haya una rigidez en la articulación transversa. Y cuando hay una deformidad del antepié en varo. Dato importante, menor a 10 grados. Porque si esta es muy acentuada, ya va una indicación de triple artrodesis. Bueno, acá tenemos algunas imágenes. Este es el antes. Y el después. Acá tenemos la artrodesis subastragalina aislada, ¿sí? Cómo ha quedado la fijación. Con respecto a la triple artrodesis, para el tratamiento de la disfunción del tibial posterior, bueno, en realidad ya estamos hablando de deformidades un poco más acentuadas, una deformidad en valgo fija, cuando hay reumatismos articulares, o sea, un tobillo y las articulaciones de retropié bastante afectadas. Cuando están ambas situaciones, la abducción cuando está fija, un antepié fijo en varo. Y acá el objetivo final, en realidad, de la triple artrodesis es simplemente crear un pie que pueda llevar a cabo pisar, o sea, un pie plantígrado, ¿sí? Acá tenemos imágenes del antes y el después. Ya con medición de ángulo, el antes y el después, de cómo ha quedado, post triple artrodesis, el antes y el después. Y acá ya no voy a entrar en mucho más detalle porque bibliografía. Vamos.